Bien, amigos, la mañana hoy es indicada para un análisis de don Julio Ortega Tous, por aquello de que yo considero, y planteé antes de que ustedes dos intervinieran, yo considero, Oriol, que la economía dominicana está en un punto, insisto en ello, lo había planteado hace unas semanas, está en un punto en que se la puede ya mencionar como un ejemplo, como un modelo. Miren que eso es lo que pasa. Es que este modelo de desarrollo económico y social ha acumulado un crecimiento, pero además un crecimiento sano y con una vocación que se confirma cada año, pues, lenta pero firmemente, de recoger el pasivo social. Sí. Eso entonces, es cuando tú ves que una economía recoger crece, el pasivo social. Sí, cuando usted ve que una economía crece, que lo hace estable y que además, porque está bien, la queja del gobernador del Banco Central es cierta. Es verdad que no se reparte bien la riqueza y mucho menos no se crea con los volúmenes que se están creando aquí. Hablar de una riqueza de 6.5% promedio en los últimos 6 a 7 años. Todavía, eso es mucho dinero. Eso es mucha riqueza. Regateando el salario mínimo. Pero también es cierto que hemos ido reduciendo la pobreza y la marginalidad. Que se ha ido mejorando la calidad de los servicios. La calidad de los servicios. El gobernador. Que cuando usted hace una... Mire, cuando un Estado hace un esfuerzo de inversión, ningún otro Estado de América Latina lo ha hecho. Un esfuerzo de inversión en una central como Punta Catalina o en un teleférico o prosigue ampliando un metro, sabiendo que cada una de esas cosas tiene un efecto de reducción de costos de servicio para los trabajadores, empleados. Agrégale a eso, Pedro, que esa inversión no contamina el programa de reducción del déficit fiscal. No, para nada. O sea, tú estás por el lado de la inversión, ¿no? Digamos el lado de la inversión y no del gasto, ampliándolo. Y sin embargo, tú bajas de 1. ¿Cuánto era? 2.3 a 1.7. Sí. Yo escuché a Pavel Isa, que no es, hagámosle un economista independiente, vamos a llamarlo así. Sí, pero es crítico, severo. Severo. Y sin embargo, estaba señalando, si continúan por esa vía, el endeudamiento no es el problema ya. Si atacan como lo están haciendo, reduciendo el déficit fiscal en que lo están haciendo, tendremos una economía sana. ¿Tú sabes cuál es la sanidad de esta economía? Fundamentalmente, la reserva que tiene el Banco Central. Porque eso te aguanta crisis, Pedro. Y nosotros somos una economía que ya hemos dicho que no estamos sobre un barril de petróleo, sobre un mar de petróleo, no tenemos la más grande mina de oro del mundo, ni tenemos una cosa que tú decís. Tenemos un commodity que no importa que Estados Unidos se caiga. Exacto. Nosotros con esto que vendemos vamos a tener el ingreso en moneda fuerte suficiente para mantener la economía. No es verdad. Eso no lo tenemos. Ninguna economía puede pregonar eso. Eso no. Entonces, entera, yo digo para no caer en una crisis. Depende ya de la economía global, olvídate. Claro que sí. Como el ejemplo de la economía de Argentina, que tiene commodity en demasía para nivelar su balanza comercial. Y sin embargo, óyeme, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de Argentina es aleccionador. Es más preocupante. Sí. Preocupante. Pero eso es... Entonces, es el discurso que cuando uno ve esos ejemplos, uno ve el discurso aquí. ¿Cuál es la tendencia de lo que Pedro llama el pasivo laboral en América Latina y en Europa? La tendencia es a darle mayor participación a los trabajadores en las empresas, en los beneficios de las empresas. Participación con los derechos. Por ejemplo, aquí nosotros ahora estamos hablando del esposo de la parturienta, de la obrera parturienta, dice, no, a él hay que darle 7 días. En otros sitios son 15 días. Son 15 días. Llevarlo a 7 días. Pues tú sabes lo que están planteando aquí, no es eso. Aquí lo que están planteando es votar a la parturienta. No, pero Pedro, miento, no, pero la gente cree que qué barbaridad. Pero es verdad, Pedro. Óyeme, oye cuál es la propuesta, oigan bien. En España, en Italia, en Francia, en Finlandia, donde sea. Óyeme, tu mujer dio a luz
Pues a mí, en mi empresa, me tienen que decir, mira, aquí está el certificado, mi mujer dio a luz, tenga 15 días de vacaciones, posparto, para que usted vea a su niño en la etapa principal. Sí. Aquí te dicen, oye lo que están planteando aquí. No, nosotros queremos que modifiquen el código laboral para que en vez de darle 3 meses a la mujer parturienta, a la obrera parturienta, a la trabajadora, no, que nos den el derecho de votarla sin prestaciones laborales. Tú sabes que en Italia... Votarla preñada. En Italia le están dando 3 meses a las mujeres que están a luz, porque están necesitadas. Pero cuando ellas ingresan al trabajo, entonces se ve el marido a cuidar muchachos. A cambiar pañales. Entonces, eso es... Con su sueldo garantizado. La gente no entiende, Mozart y Pedro. Está bien eso. Que ¿Tú sabes para cambiar pañales? Pero uno aprende. Si yo lo pongo para atrás, pero... Yo voy a aprender ahora con Alexander. Con mi nieto. Entonces, miren una cosa, porque yo quiero insistir en esto. Miren qué es lo que pasa. Oye, ¿qué es lo que pasa, Mozart? Aliona Sebotari, sí, la jefa de la misión, sí, del Fondo Monetario Internacional, ¿tú sabes lo que ha visto? Crecer la hierba en la República Dominicana. ¿Por qué? Ha estado presente al frente de la misión del Fondo Monetario en los últimos 4 años, quizás más, ¿no? Pero por lo menos yo la sigo. Digo, esta señora que ha visto las dificultades que ha confrontado el país, la habilidad con que, por ejemplo, se ha manejado la política monetaria y financiera, la ha vivido, viene 2 veces por año al país. Esa señora es muy probable que se esté junto con otros economistas, porque el Fondo Monetario Internacional, como ustedes supondrán, contrata a los mejores economistas de todas partes del mundo, de todas las nacionalidades. Sí. Y cuando, ¿saben lo que hace? Que en el caso, por ejemplo, de la misión que viene aquí, hay algunos que repiten, pero lo va cambiando para que se pongan en contacto con las realidades de cada país. Pero a doña Leona la ha mantenido. ¿Por qué? Para que ella le dé seguimiento al dedillo de lo que es la economía. Y yo estoy convencido de que esa señora tiene que estar profundamente impresionada. Tú no has participado, Pedro, de una reunión de ese equipo del Fondo Monetario con los funcionarios. Es la Gestapo, de verdad, en términos de solicitar documentación. Primero, documentación previa. Sí. Y ellos te la van pidiendo, porque tienen una secretaría que te va pidiendo, te le van dando. Y luego cuando están sentados, respecto a esto, nosotros quisiéramos ver el documento tal, el planteamiento tal, y tal, y tal, y tal. Y le están señalando las falencias posibles que puedan tener. No es de que, oh sí, mucho gusto, oh qué bien, nosotros nos vamos, mañana hablamos. No, es ahí mismo un careo con los técnicos. El funcionario está aquí y están los técnicos ahí y le están hablando. A gente como al gobernador, el gobernador es una figura continental, respetable a nivel de todos los gobernadores de América Latina. Pero también le dicen, señor gobernador, respecto a esto, respecto a aquello. Lo bueno es que la parte dominicana tiene de dónde contestar en cada aspecto, porque está cumpliendo con los programas monetarios y económicos que se han establecido, Pedro. Aquí no se está trabajando como los locos, aquí no hay... Yo quisiera, siempre pongo un ejemplo, ¿qué le pasa al presidente de Panamá, Martelly? El presidente Martelly quiso imitar la economía dominicana, tren, cárcel, obras viales, manejo de qué sé yo cuánto, ahí... ¿Tú sabes cómo está el presidente Martelly en la corte? Los abogados están pidiendo insolvencia psíquica. Loco. ¿A Martelly? Sí, al presidente que lo sometieron. Si escogen uno de los filmes, es el que aparece con un taparrabo bailando, quizás se califique. Para que tú veas por dónde va, los estadistas dominicanos mantienen su cordura, Pedro. Hemos ido por buen camino, Pedro. Es lo que uno quiere decirle y hay una sorpresa a la platea dominicana. Y déjenme prepararlos para una sorpresa. Ustedes han visto que un grupo de economistas, y voy a mencionar de nuevo, porque a mí me gusta reestrujar a los amigos Ariti Escuder y Andy Dawarre, que decían que el Banco Central retocaba. Por lo de hace 10 años, ¿sí o no? ¿Ustedes como que no les gusta afrontar el reto? No, yo no he dicho nada, sigue hablando. Ya ellos nos dicen eso, lógicamente aceptan que hay crecimiento y todo eso.
Pero a ellos le ha sucedido ahora un grupo de economistas que dice que lo que les preocupa es la deuda. Miren, prepárense, porque es muy probable que el Fondo Monetario Internacional, si bien es cierto que no deje de expresar, porque es verdad que la deuda hay que prestarle atención, pero es muy probable que descifre buena parte de ese discurso. Prepárense para eso, porque es que una economía que crece, que acumula recursos con los cuales cumplir, que tiene un historial de no haber pedido perdón de deuda en los últimos 30, 40 años. Miren, es una economía que merece... Ale, ¿qué tú has sabido de Julio Ortega Tous? Miren, y de Héctor Tineo y Nolasco? Llámate a la policía, a ver dónde está. Mira una cosa, Pedro. En el año del presidente Salvador Jorge Blanco, ¿qué fue lo que motivó la intervención del Fondo Monetario Internacional? Fue la conversión de la deuda privada en deuda pública, sí, ¿o no? Sí. Es que lo que pasa es que no vemos la historia, ni la historia de la economía, la conversión de la deuda privada en deuda pública. A la par. ¿Te acuerdas? Sí, entonces, que hubo un problema y que después cambió la cosa y los empresarios dijeron que no podían seguir y asumieron la deuda privada y la convirtieron en deuda pública. Ahora, ¿cuál es el concepto que se tiene de la deuda, Pedro? El concepto de la deuda es redituar. ¿Es una expresión correcta? Tú tomas un préstamo, pero tú tienes que estar claramente, lo que le llaman una gestión de negocio al préstamo. Tú quieres coger un préstamo con el Banco de Reserva, ¿para qué tú lo quieres? Tú tienes que hacer una gestión de negocio, cómo tú lo vas a pagar, cómo te va a redituar ese préstamo, aún sea para tu casa. No, mira, mi casa va a ser, pero yo voy a gastar menos en la enfermedad, porque yo voy a estar más cómodo, aquí me está muriendo, que si yo cuando gasto mucho en medicina. Bueno, eso va al pago de la... O sea, tú haces una gestión de negocio. En el caso de la República Dominicana, ¿dónde ha estado la inversión importante? Punta Catalina no reditúa y creo que son 300 millones de dólares que tiene la deuda ahí. Sí. Es correcto, te voy a poner dos formas de la deuda. Solamente hay 300 millones de dólares. Lo otro es inversión interna con mucho sacrificio que se puede expresar en el déficit, pero redituable también. Es deuda interna, no es deuda interna, es gasto en el corto plazo. Inversión interna que se supone que tiene. Han dicho que en 5 años gran parte de ese capital se reditúa. Han dicho, pues ponle 10. Ponle en 10 años que Punta Catalina esté funcionando. Reditúa su inversión. Sí. Ok. La presa es aquella, una planta que está señalada a durar 50 años. 50 años, correcto. Sí. Búscate a la presa Montegrande igual. La presa de Montegrande, ¿cuánto tiene de inversión? ¿Cuántos serían? ¿300 y tantos? Más o menos. 300 millones. La suma de todo. Pregunto, ¿hay redituación? ¿Se reditúa, recupera la inversión o no? Sí, se recupera. Pero la inversión social es 20 veces mayor. Ya eso es, 700.000 nuevas, 700.000 tareas sobre riego. 550.000 tareas nuevas sobre riego, 700.000 global. Sí, global, porque garantiza otras 150. Agua y electricidad y qué sé yo cuánto, va a generar inversión hasta pedernales. Dos acueductos. Correcto. Entonces vamos bien, ¿verdad? El cosa lo que vuela, lo que tú te dices, los pájaros esos que caminan por ahí, ¿cómo el se llama? teleférico. ¿Qué reditúa eso? Bueno, ¿qué reditúa? Sí. ¿Tú te imaginas lo que significa en el transporte? El término tiempo, el término sosiego, capacidad de tú abordar laboral, y bolsillo, el término de bolsillo, todo eso. ¿Eso se reditúa o no? ¿El metro reditúa o no? Pero claro, está demostrado. El metro no, yo no estoy diciendo que resolvió el problema del tránsito. Yo te estoy diciendo si la inversión reditúa, son uno. Ahora la última, ahí ya llegó el hombre. La última, que el comunista va a hablar después. Parece un juvenil. Marxista-leninista, pensamiento trotskista. El otro es... La otra es, señores, nuestro gran hermano, hay que subir. Julio Ortega. Lo otro es la deuda, que Julio nos lo ha explicado bastante bien el maestro, que es la deuda, ya déjenlo que él hable, que es la deuda versus déficit fiscal. Julio ha dicho, déficit fiscal es deuda es déficit fiscal. Es una cosa medio extraña. Deuda es déficit fiscal. Entonces, eso, entiéndalo, si se reduce el déficit fiscal,
obviamente al menos estamos controlando el índice general de la deuda. La presión para coger deuda. Ok, eso quería decir. Señores, yo me siento muy orgulloso de irme ahora porque llegó Julio Ortega Tous. Sí, él viene un momentito, después que pasemos. Vamos a retornar, de verdad, vamos con Julio Ortega Tous casi de inmediato. Qué bueno es que esté con nosotros don Julio por una cosa simple. Mira, buenos días, don Julio. Buen día. Ayer, la misión oficial del fondo, que usted sabe que ya en esta ocasión es para levantar un informe sobre el comportamiento de la economía. Inmediatamente comenzó su trabajo en la mañana con el Banco Central y su equipo directivo, el gobernador más su equipo, y en la tarde se reunió con el ministro de Hacienda y su equipo. Y yo me estaba reflexionando cómo esa misión ha venido en los últimos años encabezada por la misma persona, doña Aliona Cebotari, que evidentemente es un técnico de alto nivel del fondo. Como Julio Ortega conoce cómo operan esos organismos, yo quería preguntarle a Julio, ¿cuál sería la impresión predecible de un equipo de técnicos como ese, multidisciplinario, pero que parece que le gusta mantener una conexión entre una misión y otra, porque fíjate cómo se mantiene a doña Leona, y algunos de los técnicos repiten también en cada caso. Cuando ven a una economía como la nuestra crecer de la manera que lo hace, 6.5% promedio en los últimos 6 años, crecer el año pasado un 7% encabezado toda América Latina, y recogiendo el pasivo social, sea como ir reduciendo el déficit fiscal y además cumpliendo con la deuda. Esos no son como efectos difíciles de usted conseguir en otras partes de América Latina. ¿Qué es predecible que acontezca de una? Bueno, hay países que han avanzado en ese sentido. Chile es uno que ha tenido muchos logros, mucha estabilidad macroeconómica, sobre todo estabilidad macroeconómica y crecimiento. El problema de Chile es que ya ha llegado a un nivel de desarrollo en donde el problema social, centra la distribución del ingreso a través de los mecanismos que tiene la sociedad para ello, que es el sistema de seguridad social y el sistema de pensiones. Tienes un casos. Informe que salió en el país sobre Chile, sí, un análisis bastante amplio. Dice que Chile cerró el año 2018 con 38 mil millones de dólares de exportación, pero dice el analista, me preocupa que el 49.5% de eso es cobre. Depende demasiado del cobre. Pero ha bajado el precio. No, ha bajado la cantidad. La proporción. Chile llegó hasta hacer 80%. Pero 80%. Pero que tiene que entonces bajar. Por eso es lo que te dice que hay, a pesar de que tiene un peso muy relativo, muy alto. Lo dice muy alto. Ha ido reduciéndose en el tiempo, porque llegó a ser prácticamente cobre nada más lo que exportaba Chile. Así es. Pero sí, en ese país ha habido por muchos años, muchas décadas. Me preocupa que todavía sea un 49, un 50. Rusia exporta 80% de petróleo. Es decir, son condiciones que tienen las economías. Claro, uno no puede esperar tener una economía, diríamos, en absoluto y total equilibrio, en donde los sectores exportadores, las regiones de exportación, el tamaño del mercado, el crecimiento económico, el derrame en la sociedad, todos sean equilibrados. Si hay alguno que tiene que tener, diríamos, algún tipo de desequilibrio, porque el punto perfecto no existe. No existe la mano invisible, aquella famosa que todo lo pone en su sitio. Eso es un invento de los neoliberales y de los liberales. Que han fracasado, por cierto, porque no se ha demostrado que sea posible. No, pero no, qué mano invisible, la mano manipuladora será.
Pero con relación a esta misión del fondo, yo solo te puedo decir que ese equipo de técnicos que visitan a todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional, todos, incluyendo los países desarrollados, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo Gran Bretaña, incluyendo Francia, incluyendo Alemania, incluyendo Japón, hay misiones del fondo que van porque el artículo 4 del convenio constitutivo del FMI estipula que anualmente una misión irá a hacer una revisión del desarrollo, de la evolución de la economía, de la finanza, etc. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese artículo 4 se estableció en el año 1945, 44, en Bretton Woods, no existían los medios electrónicos. Es decir, la visita de la misión es una forma de decir, estamos aquí, estamos presentes, venimos a entrevistarnos, porque eso sí lo hacen presenciales, con los líderes gubernamentales y de los sectores privados y sociales, porque ellos hacen reuniones específicas. Pero la información que recibe el Departamento del Hemisferio Occidental y el escritorio de la República Dominicana en el FMI es diaria, es constante. Y esa información, por convenio, está obligada el país a enviárselo a través de los distintos órganos del gobierno, pero particularmente a través de la entidad que representa el país en el FMI, que es el Banco Central en este caso. Anteriormente, el Banco Central representaba el país ante el Fondo Monetario, ante el Banco Mundial y ante el BID. Era el gobernador ante las asambleas de esos organismos. Después, cuando se hizo la reforma financiera gubernamental del año 2006, entonces se repartió. La gobernación ante el BID la tiene el Ministerio de Hacienda, la gobernación ante el Banco Mundial la tiene el Ministerio de Economía y la gobernación ante el Fondo Monetario la tiene el Banco Central. Algo que para mí era innecesario, esa dispersión, pero bueno, esa fue una solución que se le dio en ese momento. El fondo sabe todos los factores que hay aquí. ¿Qué es lo que ellos vienen a hacer? Básicamente es entrevistarse, a tener un intercambio sobre las impresiones. ¿Tuviste la nota? Escúchame. Sí, aquí la tengo. La que mandó Luis Martín. ¿Tuviste que hay ahí que se resalta dos aspectos en la nota del gobernador, en lo que él le explicaba al fondo? Que por un lado, bueno, claro, con el crecimiento aparte, que es el lado del impacto de la inversión pública y la misma estabilidad macroeconómica sobre la pobreza, sobre el factor pobreza, que el gobernador lo destaca muy bien. Y por otro lado, el déficit fiscal. Él le presta principal atención, claro, a hacerle el señalamiento al fondo. Eso yo supongo que lo hace el gobernador en momentos en que, como dice Pedro, que tiene 2 semanas fuñendo con eso, que aquí hay un grupo de economistas de eso, ¿cómo que tú le dices? Think tank. The think tank. Que han visto, dice, bueno, uno de los flancos por donde se puede atacar este pilar de las administraciones del PLD, que ha sido su estabilidad macroeconómica, es el tema del endeudamiento. Y cuando se habla de deuda, inmediatamente lo aplican, como tú mismo lo dices, o sea, el déficit fiscal se incorpora como parte de la... El déficit fiscal no. El déficit fiscal se incorpora como parte de la deuda. Entonces, claro, ese señalamiento que hace el gobernador a mí me parece pertinente,
precisamente porque ahora se ha abierto un trecho de esos economistas. Unos lo hacen por su condición, porque esa es su visión, y otros lo hacen por su vínculo con el asunto de la oposición. ¿Cómo tú ves en esos dos aspectos el desempeño que ha tenido y lo que vislumbramos de cómo eso pudiera significar que va a haber una mayor orientación al reclamado derrame de economía con impacto en asuntos sociales y de control de deuda? Mira, yo siempre les repito a mis hijos y a los relacionados, les digo, siempre recuerdo algo que decía mi padre, y es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo mejor es enemigo de lo bueno. De lo bueno. Es decir, querer buscar la perfección en cualquier área, es decir, es un concepto que aplica en general. Trata de hacer bien las cosas, pero no perfectas. Porque no va a haber perfección. Porque no va a haber no va a haber perfección. Sí. Tiene que haber una apuesta siempre. Claro, hay aproximaciones a lo perfecto, a lo mejor. A lo mejor. Pero no es totalmente lo mejor, porque siempre todo es perfectible. Así es. Todo es perfectible. Eso es verdad. Yo no conozco nada, ninguna economía, ninguna sociedad, ningún sistema social que tú dijeras, este es el sistema perfecto. Que algunos se aproximan, Sí. pero no existe. Y menos en América Latina, donde nosotros pertenecemos y somos parte de su cultura y de su historia, donde es el continente más desigual del mundo. Donde más desigualdad hay en todas las regiones del mundo, de la Tierra, es en América Latina. Más que en Asia, más que en África, más que en Europa, más que en Norteamérica, es un sistema extremadamente desigual, donde hay una extrema concentración del ingreso que evidentemente necesita de procesos históricos. Tú eso no lo cambias de un momento a otro. Pero sí hay acciones que debes de tomar. Entonces, la República Dominicana, yo recuerdo, yo cuando regresé de estudiar, yo entré al Banco Central y comencé a trabajar en el Departamento de Deuda Externa, que tenía en aquel momento, ya no existe. Todo eso está en Hacienda ahora, pero se manejaba desde el Banco Central. El país tenía, en el año 1980, al cierre del 85, consolidada, que hubo la crisis de la deuda que se generó desde el 82 en adelante, 81, 82. Hubo que renegociar con los bancos 2 veces, con el fondo hubo 3 programas. El único que terminó más o menos exitosamente fue el que se implementó al final del gobierno de Jorge Blanco en la gobernación de Hugo Biliani Curi. Pero el de facilidad ampliada, que fue el de el amigo Bernardo Vega, explotó como explotó abril del 84. Sí. Después vino una cosa que le llamaban el acuerdo puente. Que por cierto, cuando tú hablabas de la señora Sobotari, yo recuerdo, ¿tú te recuerdas aquel señor que se llamaba Julio González? Oh, claro. Julio González era... El que venía constantemente. No, él venía. Año por año. Él estaba aquí. Plátano aquí. Después yo lo vi en Washington varias veces. Él estaba como docente en un instituto relacionado con el Fondo Monetario. Pero Julio González era una autoridad, era más que un ministro. Aquí sí. ¿Tú te acuerdas? Sí. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Era él el que decía, no, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Eso me acuerda al del PNUD, que también se César Miquel. Miquel, lo recuerdo César con Miquel. aprecio. Pero Miquel lo que era sugería políticas. Y fue fundamental en las reformas. Porque fue fundamental en las reformas. Claro. Él y un griego que venía mucho,
se llama Constantino Vaizos. Vaizos, exactamente. Los dos. Muy focalizado con el sistema de reforma soporte mediático en educación. único. Bueno, Andy Daguarre, que jugó un papel histórico ahí. Bueno. ¿Por qué tú dices eso? Porque fue el único que salió de frente a defenderlo a ellos y a dar el pecho de los economistas. Andy pero ellos tiene, encontraron aquí. No. Andy tiene ese papel. No, Pero, ellos encontraron. pero con No, quien son ellos, todos los ricos pero perdón, cuando ellos, delante de mí. pero espérate. Ellos se manejaron con los Pero con quien ellos trabajaban con los- era con la presidencia y el secretariado y el técnico. secretariado Pero estoy técnico, sí. diciendo que para la opinión pública, para difundir eso, para justificar eso, Andy dio el pecho. Lo hizo desde la fundación esa No, Pedro, pero de Economía y Desarrollo que él creó. pero el sector y industrial, lo hizo el sector también. industrial, el sector Y industrial lo respaldó. hizo en los programas en que intervenía y en los medios por donde las formalmente. Bueno, yo eso son tus y consideraciones. muchos economistas como Yo Julio ahí Ortega prefiero no opinar. se mandaron. ¿Cómo No que se mandaron, mandaron? no, yo era parte del gobierno. Yo era el director de una plan. Pero ¿por qué ¿Tú estás dices que yendo? mandaron? Yo Él era parte, del yo era el gobierno. director de la Oficina Nacional de Planificación. Sí. Y yo era ¿Y contraparte de dónde de saca ellos. él que eso? Yo no sé, infamia Él tiene una de él. cosa, típica, sí. típica de, Sí. de un envejeciente con demencia senil, Provocador. provocador. Bueno, el asunto es que... Provocador, Sí, porque, pero ¿cómo va a decir una cosa así? Provocador, un provocador. El asunto es que... Ahí está, ahí. Dale para adelante. Dale para adelante. Es que tú te la busques, esa boquita. sí, porque es que... Sonia, entiende a Julio, es que no, el hombre no es fácil. Entonces, yo creo que ese comunicado expresa bien esos dos sectores que tú aduces, la política de reducción de la pobreza, y los mecanismos que se usan para ello. Correcto. Sí. Evidentemente, yo nunca estoy satisfecho en ese terreno. No. Es decir, yo creo que el sistema de seguridad social tiene que pasar por una reforma profunda, que el sistema de pensiones tiene que pasar por una reforma profunda, Correcto. que el sistema salarial, el cual el propio gobernador ha insistido mucho, Sí. tiene que avanzar hacia un sistema más igualitario o menos desigual del que tenemos hoy en día. Sí, estamos enchivados. Estamos enchivados en eso. Totalmente, Sí. totalmente. Y siguen propugnando por Y eso que ha habido una Desde el digamos, Estado. una incitación de parte de la presidencia y es haber subido el salario mínimo del Sí. sector público a 10,000 pesos, Sí. que es un paso importante. Es decir, eso como te daba el piso del salario mínimo, el sector privado tiene que irse más arriba, Se supone, ¿no? por lo menos un 50% Pero más el sector arriba. privado dice no es 15,000 que está el mínimo, el piso. Pero el más alto, 14,000 y pico. 14,000 y pico, el Sí, más alto. Sí, pero deben llevarlo a 20 o 25, por lo Los menos. trabajadores dicen que por lo menos hay que llevarlo a 20 el piso, Sí, a 20,000 pesos. sí. Y avanzar hacia una reducción de la cantidad de salarios mínimos que hay. Es decir, que haya uno o dos salarios mínimos nada más. Pero eso no es que ellos están apostando, no, porque con el tema este de la reclasificación. reclasificación es en esa dirección. que Ellos va están a condicionando. decir a esto sí, a esto no. Ellos están condicionando revisar el salario a una A una reclasificación. reclasificación. Desde que te Ellos hablan de saben lo que están reclasificación, haciendo, pero es para preservar la diferenciación salarial exactamente, que tú criticas. Exactamente. Yo lo Ese sé. es el fondo. Yo lo sé. En el fondo es eso. Ese es el Yo lo fondo. sé. Pero eso se resuelve de una forma. ¿Cómo? Una nueva ley general de salario que elimine todo eso. Que la planteó el ministro de Trabajo. Ellos quieren evitar eso. Entonces, Y en le cuanto, temen Y como ya el hay, diablo a la cruz. ahí hay precedente. en eso. cuanto al tema de la deuda, te decía que yo tuve una larga experiencia porque trabajé muchos años. En aquel momento recuerdo que la deuda externa total del país eran 3.800 millones. Sí, Siquita de colí. sí. Siquita de colí. Sí, pero el PIB era chiquito también. El pie era chiquito. Que eso es lo que hay que ver. Pero además Balaguer tenía No, otro, además, otro concepto de la propia economía. No, pero Balaguer tenía un estamos hablando del concepto periodo del PRD. diferente. No, que pero arrastraba eso. Del 98, del 78, cuando entregó Balaguer, ¿En cuánto le entregó? en 900 millones. La deuda pública, La deuda que era pública. externa toda, Y con el PRD terminó en el 70. en 3.800. ¿En?
3.800. 800. Se aumentó 3.000 millones, que se multiplicó casi por 3 o por 4. Sí. Pero la financiarización de la economía dominicana a nivel de los mercados de capital era cero. Nosotros accedíamos a préstamos bilaterales, a préstamos de los organismos multilaterales como el BID, como el Banco Mundial, y para de contar. Sí. Y el La fondo PL FOE, 480. No tocábamos ninguna otra puerta del financiero. No, es que no teníamos acceso. y el teníamos fondo acceso a FOE nada. del BID era de los pocos que aplicábamos. Eso De era tan de- mal que estaba. Estábamos muy mal. Había un fondo FOE del BID Sí, el Fondo de Operaciones Especiales, pero que era de los pocos que nosotros aplicábamos. no, era el más conveniente para el país. Sí, pero que era de los pocos países. Porque era a una tasa de un 2%. Sí, pero que éramos de los pocos países que aplicábamos. para Por ser de los países de Eso, menos desarrollo. Eso. Entonces, eso ha cambiado. Eso ha cambiado ya. Ya no califica. Eso ha cambiado mucho. Es decir, de ser un país de los menos avanzados, un PMA prácticamente. Ya no calificamos para ese tipo No, de ¿eso qué te da? ¿Una mala o una buena noticia? una buena noticia. Quiere decir que el país ha pasado Ha de ser avanzado, un claro. pobre absoluto a ser un clase media. Sí, media. Exactamente. Esa Con es la un realidad. per cápita que supera los Esa es la $8,000. realidad. para que Exacto. lo Y en aquel sepa. momento el per cápita era de $600. 600. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú lo ves? Entonces, con una población que ha crecido, porque no que se ha mantenido estancada. Exacto. Y con un PIB por encima de los $80.000 millones de Por dólares. encima de los Esas son 80.000 millones. nacionalidades. Entonces, todos esos elementos, evidentemente, yo te decía anoche Sí. que Chile, después del fin de la dictadura y los gobiernos de la democracia, fijó una meta que se mantuvo, inclusive cuando llegó Piñera al gobierno, el primer gobierno, que fue el primer gobierno de la derecha, que fue un superávit estructural de un 1% del PIB. Y que ese superávit fuera, junto con las ganancias del cobre, a Conformar un fondo de estabilización macroeconómica. económica. Ojalá que nosotros podamos llegar hasta ahí. Pero no quiere decir que por tener un déficit de menos del 2% del PIB, Sí. el país esté mal. No. No. La Unión Europea fijó en el acuerdo de Maastricht que el déficit máximo para mantenerse dentro de los criterios de estabilidad, dentro del llamado acuerdo de estabilidad, es 3% del PIB. Y una deuda pública hasta el 60% del PIB. Entonces, nosotros no tenemos ni 3% del PIB ni 60% del PIB en deuda pública. Entonces, yo pienso que evidentemente sí hay que tener cuidado, hay que ser cuidadoso. Pero ¿cuál es el grave problema que genera todo eso? La voracidad de un gobierno que lo que quiere es vivir gastando dinero en clientelismo y corrupción. ¿O la realidad es una estructura fiscal en donde algunos pagan muchísimo y otros no pagan nada y solamente recauda menos de un 15% del PIB? Ahí es que Cuando la media en América Latina es un Ahí es que está el 23%, asunto. es un 23% del PIB. Estamos 8 puntos por debajo de la media latinoamericana. Actualizó impuestos internos, el asunto de los niveles de recaudación, de participación del Estado en la riqueza. Le dio 40, con todos los esfuerzos que se han hecho, está todavía 44% del ITEVI La evasión. sí, y casi 60 del impuesto A pesar Sobre la renta. A pesar Yo del creo gran la esfuerzo, Entonces, que ha hecho un esfuerzo. ahí Es que es una está. barbaridad. Ahí Una está, es decir, eso es lo que hay que atacar. Y eso es lo que el CRES, el CONEP Sí. y todos los otros organismos, la Asociación de Industria, los sindicatos, el Congreso, las universidades, etcétera, deben de centrarse. Ahí es la Es decir, discusión. El país no puede seguir siendo un país raquítico, No puede ser. un país fiscalmente empobrecido. Sí. Así es. Entonces, por más eficiencia que se logre en
en la DGI, sí. en la DG y en la Dirección de Aduana, lo que tenemos es un 15% de presión fiscal. Terminamos, Julio. Terminamos. Terminamos. Mañana volvemos. Mañana proseguimos. Dios mediante. Y todos los miércoles contamos con don Julio. Sí, es así una es. garantía. Nos vemos, bye. No me provoque.